a pedirle, por favor, a mi hermano Juan que haga una oración para iniciar. Y quiero que por favor dispongan mucho su corazón en este mensaje que van a recibir el día de hoy. Amado Jesucristo, te damos gracias por la vida de nuestro pastor Andrés Duarte, por la vida de cada asistente en esta clase tan importante, porque el Evangelio de Jesucristo se tiene que enraizar en nuestro corazón y hacer memoria a través del Espíritu Santo, a través de la oración, de la comunión y de la esperanza en Jesucristo a través de la cruz. Te damos gracias por la vida de cada uno de tus hijos que están lejos de sus familias y que están preparándose para poder llevar este evangelio. Te damos gracias, Señor Jesús. Ahora prepara el corazón y la mente de nuestro pastor Andrés para que él pueda impartir, Señor Jesús, esta clase que va a llegar y se tiene que atesorar en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor Jesús, para poder llevar esta evangelización allí al campo, aquella necesidad, aquellos corazones, que tú puedas mostrarlo y que nosotros podamos ver con los ojos de Cristo aquellas necesidades que están allí afuera, esperando, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque sé que tú estás levantando a estos grandes discípulos que van a poder proclamar este evangelio y llevarlo, Señor Jesús, a distintos lugares. Agradecemos tu amor, tu bondad y misericordia y dejo esta oración en tus manos, que él, a través del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén, 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 amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Voy a pedirle al pastor Jorge Velosa que lea la escritura de Marcos capítulo 8, versículo 14 al 21. Esa va a ser nuestra escritura base del día de hoy. Sé que este mensaje va a ser de mucha bendición para la vida de todos los que estamos hoy aquí reunidos. Y sé que este mensaje va a obrar de una manera maravillosa. Así que escúchelo con mucha atención y escúchelo con todo su corazón. Que no haya ninguna distracción allí donde usted está. Sí, estar concentrados totalmente y tomando sus apuntes. Cada uno tomando sus apuntes y estando concentrados. Adelante, Pastor Jorge. Amén. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Marcos 8, del 14 al 21. Había olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Amén. Digan conmigo, ¿cómo no entendéis? ¿Cómo no entendéis? Digan conmigo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo no entendéis? Vamos a concentrarnos en esa pregunta en toda la enseñanza. En toda la enseñanza. Ahí ustedes van a poder verificar cómo es su mente, van a poder verificar cómo es su corazón, cómo es su posición frente a las cosas de Dios. El título del mensaje de hoy es Tener entendimiento de la gracia de Dios. Ese es el título del mensaje, tener entendimiento de la gracia de Dios. Nosotros somos personas espirituales, pero las personas espirituales, todo lo que ven, lo ven espiritualmente, todo lo que sienten, lo sienten espiritualmente, todo lo que hacen, lo hacen espiritualmente. Por eso las personas tienen que vernos también como personas espirituales, que ven lo que Dios ve,
de que hacen lo que Dios hace y de que se aferran a lo que el Señor Jesucristo mandó. Por eso debemos alinearnos a su plan, debemos alinearnos a su misión, debemos alinearnos al evangelismo. Tenemos que tener misión, tenemos que tener misiones, evangelismo, y tenemos que también levantar discípulos. Eso es muy importante. En este tiempo, Dios a nivel mundial está desafiando a las iglesias a llevar el evangelio a todas partes. Está habiendo un despertar en todas las iglesias, donde las mismas iglesias, a través del entrenamiento que Jesús es el Cristo, están descubriendo que no iban en la misma dirección con Cristo. Están descubriendo que creían en el Señor, pero que no hacían su voluntad. Por eso nosotros, como personas espirituales que han recibido esa gracia del Señor Jesucristo, tenemos que tener muy claro lo que es Mateo capítulo 24, versículo 14. El Señor Jesucristo dijo que vendrían tiempos difíciles. El Señor Jesucristo habló de cómo nos perseguirían. Y es necesario que todo esto acontezca. Pero hay que predicar el evangelio para que entonces venga el fin, dice la Escritura. Por eso, cada uno de ustedes, todos nosotros unidos como equipo, como esos seres espirituales, hijos de Dios que están en esta tierra que Cristo ha salvado, debemos vivir 24 horas pensando en misiones, 24 horas pensando en evangelismo y 24 horas pensando en discípulos. Voy a volver a repetir eso. Debe grabarse eso. ¿Cómo yo sé que voy en la misma dirección con Cristo? Cuando el mensaje se graba y se enraiza y se vuelve parte de nuestra naturaleza. Es decir, no puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído. Tampoco puedo dejar de hacer lo que he visto y lo que he oído. Eso es grabar, enraizar y que el mensaje se vuelva parte de nuestra naturaleza. Entonces voy a volver a repetir. Debemos vivir 24 horas pensando en misiones. 24 horas pensando en misiones. Debemos vivir 24 horas pensando en evangelismo. Y debemos vivir 24 horas en levantar los discípulos, es decir, formarlos. Sentado en una mesa con el pastor principal, hablaba del trabajo que estamos haciendo en Colombia y el trabajo que uno está haciendo como misionero. Y pues me impactó, juntamente con mi esposa, nos impactó estando sentados en esa mesa, una mesa redonda como los tiempos del rey Arturo. Allí estábamos sentaditos y él a todos los misioneros de Corea los estaba regañando, y ni siquiera les estaba hablando como cosas muy buenas, sino a uno le decía: usted no hace esto, usted no hace esto, usted no hace esto, así de frente, sin pelos en la lengua, porque estábamos entre personas maduras que deberían recibir la exhortación y que no debería ser un problema que nos exhorten. No debería ser un problema que nos llamen la atención. Él está seguro que está hablando con personas maduras, como que yo le llame la atención a alguien o exhorte a alguien y se ponga bravo. Eso no es madurez, eso es una persona inmadura, es una persona que no sabe recibir esa enseñanza o esa exhortación. Entonces, en medio de eso, eh, decía, le decía a uno de Palawan, de Palawan, algo así, le decía el pastor principal: si dejas ese país en algún momento y la obra no sigue, es porque no levantaste discípulos. Es porque lo único que tenías era un movimiento, escuchen aquí, es porque lo único que tenías era un movimiento de palabra, de palabra, de palabra, de palabra, de palabra, y das palabra y das palabra. Pero si te vas de ese lugar como misionero, si te enviamos a otro lugar y esa obra no sigue, es porque no has levantado discípulos. Es porque no has levantado discípulos y por eso no están dando continuidad a lo que Jesús mandó. Por eso
lo más importante no es estar predicando en todas partes. Lo más importante no es mandar evidencias de fotos donde estoy dando una enseñanza en un tablero. Lo más importante no es hacer muchas cosas, ¿sí? Muchos piensan que haciendo muchas cosas, dicen, no, yo haciendo muchas cosas voy a mostrar las evidencias, ¿no? La evidencia es que se levanten discípulos como José. La evidencia es que se levanten discípulos como David, que no necesitó de nadie más, sino que él entendía la respuesta él solo. La evidencia es que se levanten los discípulos que realmente dan la vida por el evangelio. Sentado en una mesa con el pastor Paul, en una comida que me invitó a mí, a mi esposa y a mi hija, me decía, Andrés, tienes que identificar quiénes son los discípulos. ¿Cómo los identificas? Mándalos llamar, así estén lejos. Y señalaba a los que estaban alrededor de él y decía, aquel vive como a 1 hora y pico, aquel vive como a 2 horas. Pero haz una prueba, mándalos llamar un día por ahí a las 12 de la noche, que vengan desde sus casas. Que vengan desde sus casas. No importa que sea peligroso, no importa que estén donde estén, mándalos a llamar a ver qué hacen. El que llegue, ese es un discípulo, dijo. El que atienda, ese es un discípulo. El que escuche la voz de su pastor, ese es un discípulo. Dijo, muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero no quieren escuchar la voz del pastor que Dios les dio. Entonces dijo, si no escuchan la voz de su pastor que Dios les dio, tampoco van a escuchar la voz de Dios. Por eso, el que escucha la voz de Dios es porque escucha la voz de su pastor, porque Dios habla a través de la vida de su pastor. No puede decir, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, sino puede ser un discípulo que escucha la voz del pastor a través del cual Dios te habla. Si vives con ese estándar, eso es rebeldía. Ah, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Ah, pero nunca escuchas cómo Dios te habla a través de tu pastor. Nunca escuchas el consejo de tu pastor. Por eso Jesús dijo, el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. Los discípulos tienen que ser formados con humildad. Los discípulos tienen que ser formados con templanza. Un discípulo tiene que ser formado y el carácter de un discípulo tiene que estar dispuesto a recibir un regaño, a recibir una exhortación, a recibir un consejo, a recibir una orden. Un discípulo debe estar preparado inclusive para no cuestionar cuando Jesús le diga, vaya y saca una moneda de un pez. Un discípulo debe tener el carácter para que el Señor Jesucristo le diga, vaya y prepara la mesa. Es decir, no solamente en el ámbito del evangelismo, no solamente en el ámbito de la enseñanza, sino que también en el ámbito del servicio y sobre todo aprender a respetar y honrar a sus autoridades. Eso es un verdadero discípulo. Autoridad no es aquel que de pronto tiene una insignia o tiene una placa. Autoridad es aquel que Dios ha puesto en la vida de esa persona, que representa una figura de autoridad. Así debe ser un discípulo. Los discípulos no conocían a Jesús, pero Jesús los llamó y los siguieron. Ni siquiera Jesús tuvo que estar diciéndoles durante varios años, yo soy su autoridad, yo soy su autoridad, yo soy su autoridad. No, los discípulos se conectan con la autoridad, entienden quién es la autoridad. Entonces, por eso es importante el evangelismo, las misiones, pero hay que levantar los discípulos. Podemos hacer misiones, podemos hacer evangelismo, y si no levantamos discípulos, nos vamos del lugar y todo se acaba. Y todo se acaba. Pero si se levantan los discípulos y se forman los discípulos, entonces la historia continuará. Todo seguirá caminando, aunque no estemos. Podemos ir a dedicarnos en otro lugar unos 2 años para formar una iglesia y la iglesia donde estábamos igual continúa. Podemos ir de viaje a un viaje misionero y no estar en el lugar, igual la iglesia continúa. ¿Por qué? Porque se levantaron discípulos fieles.
Se levantaron discípulos que aún inclusive cuando regreses a la iglesia donde saliste como pastor o como líder, igual esos discípulos apenas te vean se van a alegrar. Se van a alegrar y van a decir, llegó nuestro pastor. ¡Wow! ¡Qué alegría! Llegó el hombre que está vestido de la imagen de Cristo. Lo estábamos esperando. Si no levantas los discípulos conforme a la imagen de Cristo y el pastor se va y la iglesia crece más y crece más cuando regreses, quizás te tengan preparado un motín, una división. Quizás el que dejaste encargado o encargada va a decir, ah, esto es mío ahora, esto es mío, esto creció por causa mía. Quiere decir que no preparaste un discípulo. Quiere decir que no escogiste un discípulo verdadero. Quiere decir que pusiste a alguien solamente allí por ponerlo. Por eso es importante el evangelismo, las misiones y levantar los discípulos. Cuando somos discípulos de Cristo, Dios nos provee toda la economía para que podamos cumplir su plan perfecto. Por eso el estándar de todos nosotros no es la economía, no es el dinero. En una mesa, en una reunión que tuvimos hace poquito, el pastor principal estaba hablando acerca de las misiones, estaba hablando acerca de levantar las torres de guardia. Yo cuando estoy en reunión, la misma experiencia y madurez en todos estos años me ha ayudado a permanecer callado y solamente hablar cuando me lo digan. Me ha ayudado a permanecer callado y solamente dar una opinión cuando de pronto alguien la quiera. Trato de no hablar, trato de callar, porque cuando uno es como un caballo desbocado que se suelta a hablar solamente para llamar la atención o solamente para presentar su punto de vista, a veces uno erra y resulta uno cometiendo muchos errores y quedando mal. Por eso es mejor ser tardos para hablar y prontos para oír. Un discípulo habla solamente cuando debe hablar. Siempre acostúmbrense a eso. Nunca quieran ser vistos por los hombres. Nunca quieran ser escuchados por los hombres. No tengan ese estándar. Solo Cristo, solo la imagen de Cristo, solo el carácter de Cristo. No busquen hablar, solamente hablen cuando deben hablar realmente. No busquen dar su opinión, solamente opinen cuando les digan opinen. Eso es un discípulo frente a su autoridad. Eso es un discípulo frente a las personas con las que camina. Entonces, en esa mesa, cuando el pastor hablaba de misiones, cuando el pastor hablaba de evangelismo y cuando el pastor hablaba de levantar torres en diferentes regiones, uno de los hombres que estaba allí sentado de los misioneros dijo, pero para eso necesitamos plata. Así seco, 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 seco. Para eso necesitamos plata. Pues está bien que alguien haya dicho eso, porque ese alguien, pues al decir eso se mostró como una persona sincera. Es decir, no tiene tapujos en la boca para decir las cosas que siente, pero a la vez también reveló su corazón. A la vez también reveló de que su corazón está en que si va a levantar una torre, necesita dinero o necesita plata o necesita una ayuda económica. Es como si estuviera diciendo, si no hay ayuda económica, no puedo levantar la torre. Y es precisamente lo que le estaba sucediendo a los discípulos del Señor Jesucristo que estaban allí con el Señor, que aún no entendían realmente la obra del Señor Jesucristo. Dios es el que da la economía para que se cumpla su plan. Pase lo que pase, solo debemos dedicarnos a las misiones, a predicar el evangelio y a levantar los discípulos. Así no tengamos ni un peso, debemos dedicarnos a las misiones, al evangelismo y a levantar los discípulos. Los que han caminado a mi lado en este peregrinaje de las misiones han podido descubrir personas desinteresadas y han podido descubrir personas interesadas. Un día estuve en un país, no voy a decir su nombre, pero me encontré con un pastor que después de irme se comunicó conmigo y pensaba que porque estaba a mi lado yo tenía que mandarle dinero.
Pensaba que porque quería trabajar conmigo, yo tenía que mandarle dinero. Otro pastor de ese mismo país se comunicó conmigo y me dijo, pastor, mire, yo quiero trabajar a su lado, yo lo apoyo en todo lo que usted quiera, ¿sí? Pero yo quiero saber en qué le puede ayudar a uno la misión. No le ayudará a uno para construir el templo, no le ayudará a uno para esto y para aquello. Entonces, a través de el caminar, uno puede ver realmente esos discípulos que han entendido el mensaje del Evangelio y esos discípulos que caminan con el Señor Jesús, pero que no han entendido el mensaje del Evangelio y sus corazones siguen aferrados a cosas materiales y a cosas de este mundo. ¿Sí? Por ejemplo, antes de venirme para este viaje, me encontré con el pastor Aldemar, con el pastor Alejandro, con el pastor Ovidio y me encontré con el pastor Heiner. Ellos fueron a mi casa. Cuando llegaron solos sin que yo los hubiera llamado, cuando llegaron solos sin que yo los hubiera citado, yo dije, wow, qué tremendos discípulos, qué tremendos discípulos. Yo nunca los llamé, pero ellos vinieron. Yo nunca les pedí que vinieran, pero ellos llegaron. Nunca les pedí que se despidieran, pero ellos vinieron. El pastor Ovidio estaba por allá en el norte y para cumplir con él la reunión llegó a la casa mía a despedirse. El pastor Heiner dijo, pastor, yo necesito decirle algo, así que vamos a ir a su casa y vinieron a despedirse. Y antes de irme, el pastor Alejandro cogió y sacó unos dólares y me dijo, mira, esto lo he tenido desde mucho tiempo guardado, esto es para ti, para tu viaje. Yo nunca le pedí nada. Por eso les digo, no se preocupen por el dinero, no se preocupen por qué van a comer o qué van a beber o qué van a vestir. Aún un discípulo en la iglesia llamado Henry, él antes de mi viaje, sí, se acercó y me dijo, tome pastor, esto, así sea para 4 platos de comida, le van a servir, sí. Él los pudiera utilizar para su negocio, pero yo tampoco le pedí nada. Tampoco le dije, tú me tienes que dar porque tú eres un discípulo de esta iglesia. No, ese no es mi estándar. Pero Dios mismo hace la obra, Dios mismo hace la obra. Y lo más impactante es que uno de los discípulos que se ofreció a llevarme al aeropuerto, él no pudo al fin porque tenía que hacer unas cosas de su trabajo. Así que Dios ya tenía todo preparado. Pastor Alejandro dijo, pastor, yo ya sentía de que yo tenía que ir a llevarlo hasta el aeropuerto. Así que nos puso carro, nos dio una ofrenda que gracias a Dios con eso compramos aquí algunas cositas que hemos necesitado y todo eso. Bendito sea el Señor. Es un dinerito que nos alcanza de los 20 días, póngale usted para unos 5 días, pero son 5 días que Dios fue el que proveyó. Nadie tuvo que presionar, nadie tuvo que obligar, nadie tuvo que manipular, solo Dios lo hizo. Y asimismo Dios nos ha puesto todas las cosas para que podamos ir acorde a su plan. Por eso, mis hermanos, no tengan el estándar de estar pidiendo dinero, no tengan el estándar de estar pensando en que alguien los ayude, no tengan el estándar ni siquiera de hacer el ministerio para recibir dinero o para recibir algo a cambio. Ni siquiera tengan el pensamiento de que lo que hacen es para que Dios los recompense. No piensen de esa manera. En lo más mínimo, nunca pueden pensar de esa manera porque eso es estar totalmente separados de la gracia de Dios. Y cuando hablo de separados, no es que no la tengan, pero eso es no entender quién es Dios al lado de mi vida. Eso es no entender el Evangelio, eso es no entender realmente el plan absoluto. Así que, escuchando el mensaje del pastor principal, decía, yo nunca le he pedido dinero a Dios. Nunca le he pedido dinero a Dios. Nunca le pedí dinero a Dios ni para construir el templo, nunca le pedí dinero a Dios ni para comprar una casa, nunca le pedí dinero a Dios ni para comprar un apartamento, nunca le pedí dinero a Dios para hacer absolutamente nada. Digo, ese es mi estándar, no necesito pedirle dinero a Dios, Él lo tiene todo y si voy de acuerdo a su plan y si hago las misiones como Cristo las hizo y si llevo el Evangelio como Cristo lo llevó, y si levanto los discípulos como Jesucristo los levantó y los entrenó,
entonces todo el dinero del reino estará a la disposición para aquellos que caminan conforme a su plan. Por eso Jesús les decía, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Él les estaba hablando de la multiplicación de los peces y de los panes. Les estaba hablando de milagros que había hecho delante de sus ojos. ¿Cómo hay tantas personas que Dios ha hecho tantos milagros? Personas que Dios los ha sanado de cánceres, personas que Dios les ha hecho cosas tan extraordinarias, aún siervos y mujeres y hombres de Dios, pero no entienden todavía, siguen todavía preocupados y siguen todavía con el estándar de lo material, siguen todavía con el estándar de lo terrenal, siguen todavía con el estándar de la duda, de la ansiedad, de la depresión, de una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque no entienden. O sea, como una persona que ha entendido realmente que Jesús es el Cristo, no puede estar viviendo una vida depresiva. Escuchen aquí, no hay por dónde. Porque ha entendido que Él es el Cristo. Una persona que ha entendido que Jesús es el Cristo en toda su plenitud, y hablo en toda su plenitud, porque usted puede entender que Jesús es el Cristo por revelación del Padre y decir, ay, Jesús es el Cristo, ahora lo entiendo, pero no estar aquí adentro. No estar aquí adentro. Cuando digo Jesús es el Cristo, estoy diciendo que se acabaron todos los problemas de mi vida. Que ya todo está solucionado. Que ya el pasado, el presente y el futuro están en las manos de Dios y que Él sabe lo que hace. Eso es decir, Jesús es el Cristo, ya todo está hecho. Deuteronomios capítulo 29, versículo 2 al 4. En esta escritura, vamos a leerlo por favor, en esta escritura Dios no les permitía entender, o sea, algo muy opuesto. Dios no les permitía entender. Leámoslo por favor. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Se en cuenta cómo Dios había hecho tantos milagros y tantas hazañas delante de los ojos de ellos, pero Dios no les permitía entender. Entonces Dios hace entender al que Él quiere. Esto es importante entenderlo, y si nosotros estamos aquí es porque Él quiere que nosotros lo entendamos. Él vino a caminar con sus discípulos porque Él quería que sus discípulos entendieran, y por eso les digo, ¿cómo aún no entendéis? Entonces, nosotros debemos tener una vida de constante oración para que mi espíritu entienda lo que Dios quiere. Es una vida de constante oración. Si no entendemos, no hay crecimiento y no hay cambio. Si no entendemos, no hay crecimiento y no hay cambio. ¿Por qué unos entienden y otros no? Es simple, por el corazón de esa persona. Porque esa persona cuestiona todo, duda todo. Como cuando vamos a una reunión de pastores o pastoras o una reunión de liderazgo y unos entienden y otros no entienden. Es por el corazón de esas personas. Unos dudan, otros critican la palabra, otros solo cuestionan y por eso no entienden la palabra. Entonces Dios busca es un corazón sediento por la palabra. Eso es lo que busca Dios, un corazón sediento por la palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice las Sagradas Escrituras. Así que debo tener la palabra grabada, debo tener la palabra enraizada y la palabra debe ser parte de mi naturaleza. Una persona se conoce cuando escucha el mensaje. Una persona se conoce cuando escucha el mensaje. ¿Cómo es esto? El pastor principal decía, cuando una persona está escuchando el mensaje y está pensando más en a qué hora se va a terminar el mensaje, entonces una persona se conoce cuando escucha el mensaje. Cuando una persona está escuchando el mensaje y no le da la importancia al mensaje, entonces una persona
se conoce cuando escucha el mensaje. Cuando una persona se sale inclusive antes de escuchar un mensaje, entonces una persona se conoce. Hasta por eso, por salirse cuando deja el mensaje de Dios a medias, porque es el mensaje de Dios, no es el mensaje de los hombres. Por eso deben entender todas estas respuestas. Los discípulos habían visto la multiplicación de los peces, pero no habían entendido el mensaje. Ellos habían visto todo con sus propios ojos. Ellos fueron los que cargaron las canastillas de los peces y de los panes para darle de comer a toda la multitud de personas. Ellos mismos con sus propias manos lo sintieron, ellos mismos con sus ojos lo vieron, ellos mismos con sus propios cuerpos palparon el gran milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. Pero cuando Jesús les habló y les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, ellos no entendían la palabra, no la entendían. ¿Por qué? Porque ellos estaban centrados, era en no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, yo no puedo, no me queda tiempo, la verdad, estoy preocupado. Era influenciados en el propio yo. Así que los discípulos, aunque habían visto todas estas cosas, ellos no entendían lo que Jesús hacía ni lo que Jesús hablaba. Aún después de haber visto, decían, no puedo, no puedo, no puedo. ¿De qué les estaba hablando el Señor? Cuídense de la levadura. ¿Qué estaban pensando ellos? ¿De dónde vamos a sacar pan? ¿De dónde vamos a sacar pan para tanta gente? ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Quién va a dar todo eso? Cuando el Señor les estaba hablando de la levadura, les estaba hablando era de un tema espiritual. La levadura tiene dos significados. La primera es influencia y crecimiento. Influencia y crecimiento. Eso significa la palabra levadura. Influencia y crecimiento. Entonces, es un significado bueno, pero la levadura también tiene un significado negativo. ¿Sí? Y Jesús les estaba hablando, era de la levadura en su significado negativo. Tengan cuidado con la influencia del fariseísmo, tengan cuidado con la influencia de lo espiritual que se mueve alrededor de ustedes. Pero ¿en qué estaban pensando ellos? Alguien que me diga en qué estaban pensando ellos, por favor, después de la lectura que leímos. Adelante, pastor. El pan, el alimento. Ellos estaban pensando en cómo iban a alimentar a tanta gente. No estaban ni siquiera poniendo atención a la palabra. Voy a volver a repetir esto, Marlon. Marlon, ¿sobre qué les estaba hablando el Señor Jesucristo? Sobre que ellos podían hacerlo todo. No. Juan, ¿sobre qué les estaba hablando el Señor Jesucristo ahí en ese momento? ¿Sobre cuidarse de qué? Le estaba hablando de la parte espiritual del fariseísmo. Ellos tenían que ver eso. Ellos tenían que ver, no preocuparse. ¿Y cuál fue la palabra que pronunció el Señor Jesucristo? Cuídense de la levadura. Ok, ¿qué significa la levadura? Tiene dos connotaciones, quiero ver si se le quedó grabado. Sí, influencia y crecimiento. ¿Y la otra? Influencia. Crecimiento. Y la crecimiento. segunda connotación. Esa es la positiva. La negativa, tiene una parte negativa. Ok, ¿y en qué estaban pensando los discípulos cuando escucharon levadura? Es la parte negativa. Sí. No. En proveer. No. Proveer, sí. Exacto. Ellos cuando escucharon levadura estaban pensando era en pan. El pan. Estaban pensando era en pan. Porque cuando uno no ha salido, escuchen aquí, cuando uno no ha salido de ese estado espiritual, usted puede andar con Jesús, usted puede ver los milagros de Jesús, usted puede caminar con Jesús, ver a Jesús presente con sus propios ojos. Y Él le habla, Él hace milagros, Él camina con usted,
Él lo alimenta, Él le da todo para que no se preocupe de nada, mostrándole que es la plenitud de su vida, y usted solamente puede estar pensando en pan, en pan, en pan, en pan, en pan. Así era el estado y la condición de los discípulos, tanto así que Jesús les hablaba de cosas espirituales y ellos pensaban era solamente en cosas materiales. Jesús les estaba entregando la salvación de toda la tierra y ellos estaban pensando en la salvación de ellos mismos. Jesús les estaba prácticamente diciendo, concéntrense en lo que realmente yo estoy dando y no se concentren en lo que ustedes pueden dar porque no pueden dar nada. Yo sí lo puedo hacer. Entonces, es importante que entendamos eso. El estándar de los discípulos en ese momento era el pan. Ese era su estándar. Lo que tienen y lo que no tienen. Ese era su estándar, lo que tienen y lo que no tienen. Ellos escuchaban la palabra misma, pero el mensaje no se les grababa, no se les enraizaba y no se les volvía parte de su naturaleza. ¿Por qué? Porque estaban pensando en lo que pueden dar y en lo que no pueden dar, en lo que pueden dar y en lo que no pueden dar. Entonces, en el momento que vieron ese gran problema, que se reveló la incredulidad. Se reveló la incredulidad. Entonces, si ustedes quieren saber si son esos discípulos firmes, en el momento que se revela un problema, en el momento que se revela una situación, en el momento que se revela algo que ante los ojos pareciera ser negativo, entonces allí vamos a saber si hay un discípulo o si hay incredulidad. ¿Estamos aquí todos? Por eso, mis hermanos, esto no es con fuerza humana. Si no es por el Espíritu Santo, entonces no puede haber un cambio. Debe ser el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra. Ya Cristo nos salvó. Ahora nuestra meta es vestirnos de la imagen de Cristo. El que empezó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día postrero. Hay que empezar a soltar toda esa incredulidad. Hay que empezar a soltar cualquier intención que haya acerca del dinero. Hay que empezar a soltar todas las cosas que sean de mi propio interés y lo único que debe quedar en nuestro corazón es el interés de las misiones, el evangelismo y levantar los discípulos, tanto en la región como a nivel mundial. Teníamos una reunión con uno de los líderes aquí cada día. Ahorita viene un grupo que nos atiende hoy. El día de ayer hubo otro grupo que nos atendió. Y el día de ayer me tocó con un muchacho que se llama Younger. Y me tocó también con una muchacha que se llama Sumin. El uno tiene 30, los dos tienen entre 30 y 34 años. Entonces, Sumin es la hija de un hombre que es de mucho dinero, tiene una empresa, ¿sí? Una empresa de maquinarias. Y ella tiene un carro muy fino. Entonces, ella nos llevó en su carro y estuvo con nosotros. Pero había algo que me sorprendía. Yo le decía, Sumin, ¿y tú qué estudiaste? Y me dijo, yo estudié esto, esto y esto. Sí, me gusta todo lo que tiene que ver con el arte. Sí. Y le dije, ¿y vas a levantar tu propia compañía? Me dijo, sí, claro que sí. Pero voy a levantar mi propia compañía de una manera que no me quite el tiempo para las misiones, que no me quite el tiempo para el evangelismo y que no me quite el tiempo para ir a hacer los discípulos. Tienen tan grabado y enraizado este mensaje que yo les estoy dando ahora a ustedes en este momento, que eso mismo sale de la naturaleza de ellos. Y lo que me impactó más es de Younger, que estaba al lado, y le chocaron el carro. Y entonces le dije a Younger, ¿y ahora qué vas a hacer con el carro? ¿Vas a comprar uno nuevo o algo? Dijo, no, en este momento no, carro nuevo no, porque la aseguradora me va a dar mi carro que está viejito. Dijo, tenía ganas de comprarme un carro nuevo, tenía ganas de comprarme una camioneta, pero Cristo tomó lugar en mí
y creo que en este momento comprarme un carro nuevo sería desperdiciar lo más hermoso y lo más maravilloso que es tener ese dinero para las misiones, para el evangelio y para levantar discípulos. Entonces, cuando yo escuchaba a estos dos jóvenes de 30 y pico de años que no querían invertir en un carro nuevo por las misiones, por el evangelismo, y Sumin dijo, y para ayudar a mi pastor, y para los remanentes, y para la construcción de los templos, para eso va a ser lo que estudié y para eso va a ser lo que voy a levantar. Entonces, al escucharlos a ellos los dos, yo decía, ¿cómo estas personas tienen tan grabado, tan enraizado y que es parte de su naturaleza todo lo que ellos hacen, que ni un carro nuevo quieren comprar, sino que están felices con el que tienen en este momento? Y no es que no tengan un deseo de tener algo mejor más adelante, pero entienden que para ellos lo más importante en el ahora es que las almas se salven. Para ellos lo más importante en el ahora no es comprarse un apartamento, no es comprarse una casa, no es comprarse esto, no. Lo dan por el evangelio, lo dan por el evangelio, lo dan por las misiones, lo dan por la salvación de las almas. Y yo quiero que usted medite en esto hoy. Yo quiero que usted medite si así es su corazón. Quiero que usted medite si ese es su estándar. Y si no es su estándar, ¿qué tiene que empezar a hacer? A soltar. Tiene que empezar a soltar. Tiene que empezar a soltar hasta tal punto que hasta su propia vida la pueda dar por causa del evangelio, las misiones y levantar los discípulos. Por eso las personas que no reciben entrenamiento no son discípulos. Escuchen aquí. No pueden entender. Una persona que no recibe entrenamiento continuo no es un discípulo. Solo los discípulos reciben entrenamiento de parte del Señor Jesucristo. Solo los discípulos pueden estar constantemente escuchando a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, porque solo los discípulos entienden que ese es el deseo del Padre y que esa es la guía del Espíritu Santo de Dios. Así que los discípulos que reciben entrenamiento continuo, esos sí son discípulos. En este camino vamos a encontrar discípulos que se conectan de vez en cuando y no sé con qué corazón lo hacen. No sé con qué corazón lo hacen. Vamos a encontrar discípulos, por ejemplo, mi hermano Juan con Gabriela. Yo le digo a mi hermano Juan y a Gabriela que ellos en este momento no tienen ni siquiera una iglesia grande. Tienen un lugarcito allí, se reúnen con algunos hermanos y todo. Sí, pero nunca deja de escuchar el mensaje. Ellos viven en Chile. La moneda chilena es más cara que la moneda colombiana. Y yo le puedo decir a mi hermano Juan, nos vamos 10 para allá. Así, yo le puedo decir hoy mismo, Juan, nos vamos 2 meses. ¿Sabe qué hizo Juan el año pasado? Dejó el trabajo por atendernos. ¡Wow! Esto es algo extraordinario. Dejó el trabajo, renunció al trabajo que tenía solo por atendernos. Él piensa que yo no me acuerdo de esas cosas, pero todo eso queda grabado, todo eso queda enraizado. Dejó el trabajo por atendernos. ¿Sabe qué hizo Juan? Me dio la habitación de él y de su esposa para mí. Nos dejó la casa completa a los discípulos que íbamos de viaje. A los que fuimos allá, a ese viaje, nos entregó la casa. Nos entregó su propia casa. ¿Y saben qué hicieron ellos? Se fueron a quedar en la casa de un familiar, de una hermana de Gabriela. ¡Guau! Esto es impactante. Nosotros le decíamos, no, nosotros podemos ir y vamos a buscar un hotel. Y decían, no, qué hotel, ni qué hotel. No me vayan a quitar mi bendición, decía. Y que ustedes se quedan aquí, se quedan acá. Nos atendió como ustedes no se imaginan. Yo nunca había conocido un discípulo que me atendiera con tanta fuerza de esa manera. Algo impresionante. Y yo no lo he formado toda la vida. Y hay otros discípulos donde uno les dice, voy para allá. Y mire, piensan que uno no se entera. Escuchen aquí. Piensan que uno no se entera. ¿Y sabe qué comentario yo he escuchado? Mis hermanos, yo no necesito decir nombres, pero Dios sabe. ¿Sabe qué comentarios he escuchado de estos discípulos? Que todavía tienen enraizados lo material, Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11. ¿Saben qué dicen estos discípulos?
dicen es estas palabras. Ah, no, si ustedes lo van a traer, mira a ver cómo, pero no, ahorita que no sea una carga porque nosotros no tenemos plata para eso, no tenemos plata. ¿Cómo pueden hablar así? ¿Sabe por qué hablan así? Porque están igual que los discípulos cuando empezaron a caminar con Jesucristo, cuando decían, es que aún no entendéis. No entendéis. Ellos pensaban que necesitaban plata para predicar el evangelio. Ellos pensaban que necesitaban plata para alimentar las multitudes. No, señores, nunca espere dinero para ir a predicar el evangelio. Usted predica el evangelio y entonces todo el dinero del reino vendrá. Otro día me encontré con otro discípulo en el camino, años atrás, cuando trabajaba con otro equipo y me decía, no, si ellos quieren que yo trabaje con ellos, y que vaya y le entrene gente, que me paguen los tiquetes, que me paguen esto, que me paguen aquello, que me paguen lo otro, o si no, yo no voy. Decía, así yo decía, pero ¿cómo es esto? Mis hermanos, por eso les estoy diciendo, ustedes deben descubrir quiénes son a través de Cristo. Si ahora mismo mire, yo he tratado de ir a unos lugares, pero pareciera que Dios les está mostrando la respuesta a las personas de esas zonas. Hay personas en las zonas que te dicen, no, sí, aquí eres bien recibido. Pero están pensando, uy, ojalá se pague todo porque nosotros no tenemos un peso. Piensan así. Así piensan, ese es su estándar. Y por eso no reciben las respuestas que siempre anhelan y que siempre desean. Entonces, nosotros debemos recibir entrenamiento continuo. Recibir entrenamiento continuo, mis hermanos. Un discípulo nunca deja de entrenar. Habían hombres que eran mayores que el Señor Jesucristo. Yo sé que Dios está obrando en este mensaje, pero yo les digo que este mensaje va a transformar el rumbo de sus vidas. Este mensaje va a hacer que usted no se vuelva a preocupar por lo que se preocupaba. Este mensaje le va a inyectar a usted la dinamita del cielo para que usted camine en la misma corriente del evangelio. Si yo le digo voy para un lugar y usted es de esa zona y usted escucha comentarios de incredulidad, véngase para acá, pastor, que aquí miramos a ver cómo es que aquí comemos, aquí dormimos, pero vamos a hacer la obra del Señor. Y aquí Dios nos va a respaldar porque esto es de Dios. Pero si no es así, quiere decir que usted está en el mismo grupo o en la misma condición que pueden estar otros, con la misma incredulidad, con la misma pensadera, con las mismas cosas. Y para llevar el evangelio, mis hermanos, no se necesita pensar. Para llevar el evangelio no hay que calcular nada. Y si pone a calcular, bueno, calcule entonces 237 naciones de la tierra. El que se pone a calcular no llega por allá. Porque empieza a decir, no, hay 237 naciones, hay toda esa cantidad de dinero para los pasajes. No, grave. Hay personas que siempre están esperando en recibir algo para poder hacer las cosas. Entonces, mis hermanos, no presionen los tiempos tampoco. No se salten los procesos tampoco. No se salten los procesos. Y quiero decirles algo. El pastor principal habló al pastor Paul de que me concentrara muy bien en el trabajo que se está haciendo en Colombia y en Latinoamérica. Y me dijo, pastor Andrés, cuando hagas un trabajo, ahora tú vas a estar más responsable porque tú puedes investigar si esa persona pertenece a otro misionero, si esa persona está trabajando con otro misionero, porque no podemos estar cogiendo personas que están trabajando con otros misioneros de Corea que son del mismo movimiento. Eso es delicado.
Eso es delicado, eso es lo mismo que usted tenga una iglesia y que otro pastor, así sea su amigo, que venga y le coja a sus líderes para llevárselos a trabajar con él. Eso es lo mismo, porque Dios es el que reúne los equipos. Dios es el que reúne los equipos. ¿Sí? Miren, por ejemplo, el pastor Juan ha demostrado que no es interesado, el pastor Alejandro también, el pastor Ovidio, pastor Heiner también. Y bueno, los de la iglesia que son discípulos, que trabajan conmigo en las iglesias, yo no tengo nada que hablar de ellos porque ellos son muy excelentes en todo. Todos los que son de la iglesia de Yewon, por eso no los pronuncio. Pero estoy hablando más en el ámbito de misiones, en el ámbito de ir allá afuera. A Pastor Juan le han ofrecido, véngase para acá, y él no. Él dice, Dios me puso con usted fue el que me descubrió en el campo, así que vamos con toda, para toda la vida. Y a ellos nunca se les ha traído a Corea. Muchos quieren conocer, es como puntos como para ver si los traen a Corea y nuestro movimiento, por ejemplo, yo les aclaro de una vez que la iglesia de Yewon es parte de la iglesia de Darak Bank y que ellos no andan trayendo gente a Corea simplemente para entrenar 40 días o 30 días como lo hacen otros misioneros, porque ellos ya entendieron que ahí han traído personas, los han traído 30, 40 días y lo que han hecho es perder el tiempo. Sí, entonces sentado en la mesa con el pastor Paul, él dijo estas palabras, dijo, para que nosotros como iglesia traigamos a una o dos, tres personas aquí con nosotros para atenderlos de la manera que nosotros lo hacemos y para entrenarlos de la manera que nosotros lo entrenamos, es porque esa persona realmente es un discípulo que sigue la corriente del evangelio y que sigue entrenando contigo y que lo demuestra con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo. Entonces, mis hermanos, yo les digo algo, hay que quitar todo interés, hay que quitar cualquier cosa. A mí un día el pastor Paul me dijo, usted vaya ya para Colombia y si por aquí no volvemos a hablar de usted, igual eso no tiene que ser un problema. Si no vuelve a venir por acá, igual eso no tiene que ser un problema. Usted siga. Y yo le dije, no, pues yo estaba sin ustedes. Yo solamente estaba haciendo lo que el Señor Jesucristo me mandó a hacer. Y si eso pasa, pues gloria a Dios. Y si eso no pasa, pues gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, hay que morir a todas esas cosas. Hay que quitar todo lo que tiene que ver con Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 11. Los fariseos eran una generación sin fe, con mucho conocimiento de la palabra. Esos eran los fariseos. Por eso lo primero que tenemos que empezar a cambiar ya desde hoy es el entendimiento, para que ese entendimiento cambie la perspectiva. Jesús les hablaba de la levadura de los fariseos. Ellos pensaban era en la levadura del pan y en la alimentación que tenían que darle a muchas personas. Ellos estaban pensando era en lo que tienen y en lo que no tienen, en lo que tienen y lo que no tienen. Entonces, así no piensan los discípulos. El verdadero discípulo piensa en lo que Jesús piensa, ve lo que Jesús ve. Ora para tener un corazón entendido frente a las cosas que Dios le está entregando. Empiecen a orar para que todo lo que es de Génesis capítulo 3, el yo, sea arrancado y muerto totalmente. Empiecen a orar para que Génesis capítulo 6, que es querer buscar una posición, querer figurar, sea arrancado totalmente. Y empiecen a orar para que Génesis capítulo 11, que es hacer las cosas a la manera que ustedes quieren y como ustedes piensan, y seguir invitando una cantidad de predicadores a la iglesia que lo único que hacen es borrar el trabajo que se está haciendo, que lo que hacen es volver a la gente dependiente del humanismo, dependiente del misticismo y dependiente de corrientes que no tienen nada que ver con Dios. Oren para que eso también sea quitado de sus corazones y que quede solamente el diseño de Cristo, el modelo de Cristo y solo lo que viene del Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí todos? ¿Me están escuchando? Amén. 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 ¿Me están escuchando, amor? Amén. 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 Amén, sí, Señor. Hazme un favor, toma una fotito y me la envías al WhatsApp, gente.
Es que me están llamando y me están distrayendo la reunión. Entonces, termino con esto. Einstein dice que estar locos es hacer lo mismo esperando un resultado diferente. ¿A qué se refiere? Nosotros, si seguimos viviendo con el mismo estándar del yo, de posiciones y de hacer las cosas a nuestra manera, Einstein dice, estar locos es hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Eso es estar locos. Y no lo habla frente al evangelio, porque el evangelio siempre es lo mismo y es el mismo sistema todo. Lo habla frente a la vida personal. Frente a la vida personal. Entonces, si usted espera resultados siguiendo con problemas de Génesis capítulo 3, de Génesis 6 y de Génesis 11, no van a llegar. Van a estar siempre los mismos resultados. Si está pensando siempre en qué tiene o en qué no tiene, no va a llegar. Eso es lo que dice Einstein. Y termino con esto. Eso es una conclusión muy hermosa. Escriban allí. Graba a tu enemigo en el agua. Graba a tu enemigo en el agua. Y la gracia de Dios en la piedra de tu corazón. Eso significa que si escribes a tus enemigos o todo lo que te hace daño o todo lo que te pueda lastimar o todo lo que te pueda apartar de Dios o todo lo que tenga que ver con Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11, si lo grabas en el agua, ¿qué pasa cuando se escribe algo en el agua? Se borra. Se borra, se fuma. Exacto. Se borra. Entonces, diga conmigo, grabarlo en el agua igual no pasa nada. Entonces, ahí tienen que grabar todo lo que no es de Dios. Pero lo que sí tienen que grabar en sus corazones y en la piedra de sus corazones es evangelismo, misiones y levantar discípulos y la vida de Cristo en ustedes. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. estos foros van a estar, añañay, van a estar muy hermosos.